Este febrero de 1557, el emperador Carlos V aparece en los balcones del palacio del conde de Oropesa y de Zarandilla de la Vega, en donde ha estado alojado desde el 12 de noviembre de 1556, esperando a que terminaran las obras del palacete en el monasterio de Yuste. Es el día de su partida a Yuste y debe despedirse de gran parte de los miembros de su corte. En ninguna otra villa ni ciudad de hombres volveré a tener residencia. Tan solo en la ciudad de Dios aspiro a tener mi morada y para ello me preparo. Muy al contrario, los días que aquí he pasado me han devuelto reposo y salud, que bien quebrantada la traía desde mi largo viaje de regreso a las Españas. Campos y paisajes. No erré al elegir esta tierra como mi íntimo cobijo. Inicio este viaje desnudo de cargos y majestades, sin pompas ni ceremonias, porque desnudo nací del vientre de mi madre y desnudo quiero volver al seno de la tierra. Una soldada para que podáis disfrutar de un día de alegría y jolgorio para celebrar esta despedida. Una soldada para que lo celebren como merece. No da nada. Hacer ahí fotos y se tienen que quitar porque viene el coche. El coche tiene que pasar, a ver si me entiendes, pero para a la gente y que pasen los coches. Oh, para que no se mezclen. 5 minutos. Ya está, ya está. Ve cuando digo que viene. Exactamente, eso es. Ya, yo no recogí ninguna y me cabré. Mira a mí.